Ahí empezamos con los ejercicios de electrostática. Este es el 2 de la guía. No sé si alguien lo hizo o no lo hizo. Habla de campo eléctrico y de fuerza eléctrica. Te pide comparar la carga, la fuerza y el campo que generan dos cargas. Si esto es, pongámosle, bueno, si esto es una carga Q' y esto es una carga Q, ¿sí? Recuerden que la definición de campo básica, a ver cuál era, Carla, que la tenés anotada. ¿Qué cosa? La definición de campo. Sí, debería. No, es una magnitud vectorial, tengo escrito yo, Mirá, Fuerza sobre carga. que se representa con líneas de campo que indican la dirección y sentido. ahí está escrito fuerza sobre carga, bien, Pedro y Nahuel. Ah, esa definición. Ok, sí, eso también la tenía. Ah, matemática, claro, disculpa. Sí, sí, sí. Bueno, y a su vez la fuerza expresada para las cargas puntuales con la ley de Coulomb, ¿no? K por Q1 por Q2 sobre epsilon cuadrado, sobre epsilon relativo. Bien, ¿qué pasa acá? Si tenemos que Q', como dice el ejercicio, es mayor que Q, ¿sí? Q' es la que está a la izquierda, es esta. Es mayor que Q. Su campo va a ser más intenso, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. En todos lados va a ser más intenso que la de Q'. O sea, a igual distancia va a ser más intenso el campo que genera Q' que el campo que genera Q. Leo el enunciado. La intensidad del campo, ¿no? Intenso, intensidad del campo eléctrico es, debido a la carga Q, en el punto donde está situada una carga Q', que es mayor que Q, o sea, te está diciendo, compárame el campo que genera esta acá, en este lugar, con el campo que genera esta acá. El enunciado es medio raro, ¿no? Medio confuso. Es superior, inferior o igual al campo eléctrico debido a la otra carga. O sea, compárame los campos. ¿Se entiende la pregunta? Si este es el punto A y este es el punto B, la pregunta es... Pero uno respecto al otro no tienen que ser iguales las cargas. O sea, es uno siempre respecto al otro, ¿o no? A ver, ¿cómo lo entendiste uno respecto del otro? ¿Qué quiere decir esa frase para vos? No sé, entendí que si lo que está preguntando es la intensidad de A respecto a B o de B respecto a A, no tienen que ser iguales. Si son los dos puntos de referencia. No, porque una carga es mayor que la otra. El campo generado en B, Sí, ok. ¿se entiende? Sí, sí, Generado perfecto. por Q'. Comparación, chan, 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 con el campo en A generado, o sea, las distancias son iguales, generado por Q. Está bien, acá tenemos que poner mayor, menor, igual, acá en este lugar. En realidad, esta expresión no nos va a servir demasiado, la fuerza sobre carga. La que va a aportar es la combinación de estas dos, que era meter la fuerza, la ley de Coulomb acá, y que nos quedaba una expresión para el campo, ¿se acuerdan? Con la distancia al Que era cuadrado. la de K por Q sobre R por D2. Esa. Entonces, campo era K por Q sobre distancia al cuadrado, ¿no? Y está el epsilon relativo, que si es vacío vale 1 y no lo tenemos en cuenta. No hace falta considerarlo. Entonces, si tenés la misma distancia midiendo para la derecha o midiendo para la izquierda, o sea, la distancia, el punto B está a la misma distancia de la carga Q' que el punto A está de la carga Q, por la simetría que hay. Entonces, quien va a determinar quién es mayor el campo no es la distancia, que son iguales, es la carga, o Q o Q'. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, es sencillo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El campo en B generado por Q' es mayor, menor o igual. Mayor. Es mayor, ¿bien? Ya que Q' es mayor que Q. Entonces, en el numerador acá te va a quedar una carga mayor para Q' y
Este campo es mayor. Bien. Y con respecto a las fuerzas, dice la misma pregunta para las intensidades de las fuerzas. O sea, ya no estamos hablando de lugares. Cuando hablamos del campo, hablamos en este lugar cuánto vale la intensidad o en este lugar cuánto vale la intensidad. Ya no estamos hablando de lugares en la parte B. Estamos hablando de la fuerza que Q le hace a Q', cómo se relaciona con la fuerza que Q' le hace a Q. ¿Sí? Esta es la fuerza que Q le hace a Q' y esta es la fuerza que Q' le hace a Q. ¿Cómo son estas dos fuerzas? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? ¿Son iguales? Uy, se trabó el lápiz. Perdón. Ahí está. Se volvió También loco. sería mayor la fuerza que hace Q'. ¿Cómo lo pensaste? Como campo por carga. Como la carga es mayor, ¿no sería mayor la fuerza? Fuerza. Igual no sería menor si lo estás dividiendo por la carga y la carga es mayor en el denominador. A ver, la fuerza en realidad. Si vos la fuerza la dividís por la carga y la carga de Q' es mayor, el ¿Y por resultado qué no sería más piensan chiquito. en esto? En la ley de Coulomb, que te dice cuánto vale la fuerza que ejerce que se hay entre dos cargas, entre la carga Q y la Q'. Esta es la fuerza que hace sobre una carguita, ¿no? O sea, el valor de la fuerza sobre esta carga y el valor de la fuerza sobre esta carga. Los campos son iguales. Si los dos campos son iguales, el que tenga... Ah, esto pensaste. El que tenga carga menor va a tener una... No, los dos campos no son iguales. Ahí está el punto. ¿Se entiende? Claro, en realidad yo lo pensé como para cada campo. Bueno, el que tenga campo más grande, el campo generado por la carga Q', Sí. ¿sí? Va a tener una fuerza más chica, ¿o no? Eh, va a tener... No, piénsenlo con esto. Ahora, Se le ejerce una fuerza más chica. vamos a ir por otro análisis para no complicarles la vida. En principio, si lo analizan con la ley de Coulomb, las dos tienen la misma fórmula, las dos fuerzas. Tienen la misma distancia y están involucradas en el numerador las dos cargas. O sea, si pensás en la fuerza que recibe Q... Yo no sé por qué tenés anotadas las dos cargas en la ecuación igual. Es la ley de Honestamente. Coulomb, que dice K por Q1 por Q2 sobre distancia al cuadrado. O sea que serían Yo lo iguales. tengo solo por Q. No, no es solo serían iguales, sí, Nahuel. Vos tenés la ley de Ah, Coulomb. no, está bien, ya lo vi. ¿Sí? Es diferencias de Q, ¿no? Ah, no, porque es por... No, dije porque nada. en la que tengo anotado como combinado con la ley de Coulomb, no lo tengo puesto con... No, la que está O sea, combinada tenía puesto con las dos Q, pero tenía que simplificábamos una Q con la de abajo. en la de abajo, que es la carga de Claro. Sí. Pero en la Bueno, otra, en la que está la ley de Coulomb, sí era con Q1 por Q2. eso. Y además hay un motivo mucho más fuerte, digamos, y es lo que dijimos en la teórica, que son par de interacción. La fuerza que uno le hace al otro es igual a la que el segundo le hace al primero. ¿Se entiende? Interacción. Sí, Marcelo, claro, tenías razón. ¿Cómo no va a ser un par de interacción esto? ¿Entiende eso? Que son un par de interacción. ¿Saben? ¿Se acuerdan lo que es un par de interacción? La tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton. ¿Sí? Q1 le hace fuerza a Q, Q le hace fuerza a Q1. Son dos, entre ellas hacen la misma fuerza. Creo que esa es la justificación más limpia que pueden entender. Más clara, digamos, ¿no? Desde la mecánica. Eso va a pasar siempre, ¿o no? Claro, va a pasar siempre. Entre pares, entre dos cosas que se hacen fuerza, se hacen el mismo valor de fuerza, con sentidos opuestos y en cuerpos distintos. Claro. Eso tiene que estar en el corazoncito de cada uno. Las leyes de Newton. Está. Es decir, que Entonces, la intensidad de la fuerza siempre es una sola, es única.
La intensidad es la misma, sí. En cualquier La par de fuerza- interacción siempre es una sola. A ver, no es una sola fuerza, es el mismo módulo. El Claro, claro. módulo Si de una la es fuerza negativa, que claro. ¿eh? Sí, sí, No te- claro, claro. Una es negativa, otra ¿entendés? positiva. Sí, sí. Se cumplen las 4 características. Tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, que sería en este dibujo horizontal, tienen sentidos opuestos, ¿no? Las flechas opuestas, y están aplicadas en cuerpos distintos. ¿Está bien? Lo que nos preguntan acá es sobre las intensidades. Las intensidades son los módulos de las fuerzas. Por eso son iguales. Bueno, yo quería empezar hoy con esto, y con esta comparación. ¿Quedó claro? ¿Vamos a otro? De otro tema, de otra cosa, de otro aspecto de lo que vimos la vez pasada. Este es el 3 de la guía. ¿Lo pongo más, ¿se lee bien o lo pongo más grande? Díganme. Un toquecito más grande, profe. Más grande, ¿no? Listo. Es más, si yo agrando esto, ¿ustedes lo ven más grande? ¿Sí? Sí, gracias. Sí, Estaba mejor. pensando por qué lo veíamos todo tan chico. Sí, porque yo no me quiero tapar la zona del chat, digamos, ¿no? Nuestras El costadito. cabecitas. Claro, las cabecitas. Y además que si Bien, aparece un diálogo de chat no lo Yo puedo estaba ver. configurando mi coso diciendo, pero no le toqué nada, ¿por qué veo todo tan chiquito? Igual en la grabación aparece siempre en la misma medida. No Sí, se porque ve. se ve solo como de tu pantalla. Sí. Bueno, me avisan si alguien pone algo en el chat. Entonces yo no veo el chat y lo agrando todo esto. Sí, tranqui. ¿Está? Bien, un plano infinito se carga de manera que el campo eléctrico... ¿Alguien lo hizo este? Hablando primero. Bien. Profe, una pregunta. ¿Podría poner el fondo más clarito? Porque con las cuentas a veces no se llega a entender bien las letras. ¿Escribo en negro sobre fondo blanco mejor? Sí. Claro, no sé si a alguien no le molesta, pero a mí se me hace medio complicado. No tengo muchas opciones. Me gusta el cuadriculado este para que me sirva. ¿Este está bien? Sí, pero no en blanco, por favor. No, Sí, blanco sí. sí, molesta mucho. ¿Este está bien? ¿Así con el cuadriculado? Sí. Si no, azul. No tengo mucho para elegir, ¿no? Si no, tengo que poner algo... O este. ¿Qué le prefieren? Ahí arriba había un cuadriculado blanco en lugar de gris. Al lado de ese. Ese. ¿Este está bien? Creo que es más cómodo. Más a acordar al colegio y las hojas de cuadriculado. Yo creo que sí. No usas hojas cuadriculadas ahora. Uso un libro para todo. Libros para todos. Yo me había cansado ya en el secundario de usar hojas cuadriculadas, hice industrial, y era Yo si no uso hojas cuadriculadas para cosas que tengan cuentas, sufro. Ah, ¿sí? Y para física necesito cuadriculado para hacer gráficos y eso es mucho más Para los cómodo. gráficos, más que nada. Sí, las cuentas no tanto. Para gráficos vienen bien. Las cuentas quedamos prolijitas además. Bueno, por eso las estoy usando en este caso. Sí. Bueno, vamos con esto. Se carga de manera que el campo eléctrico vale 2,25, bueno, 2.250, ¿no? 2,25 por 10 a la 3. La unidad, acuérdense que puede ser Newton sobre Coulomb y también era lo mismo que volt sobre metro. En algún problema puede aparecer volt sobre metro como unidad de campo eléctrico. Esta es la intensidad del campo eléctrico. ¿El volt sobre metro tenía una equivalencia o es igual, tipo 2500 newton sobre coulomb es igual a...? Es lo mismo. Okay. O sea, Newton sobre Coulomb es igual a volt sobre metro. Es lo mismo, es otra manera de... O sea, se llega con las definiciones de diferencia de potencial y, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llega a la deducción exacta, pero se llega que es lo mismo, digamos. No tiene un número que haga equivalencia. Este problema tiene datos de más. Fíjense que dice un plano infinito. No sé si se acuerdan de lo que era un plano infinito. Algo, pero Que entonces tenía no tendría bordes. sentido los 3 metros del plano, ¿o no? Claro, no tiene sentido los 3 metros del plano. Las dos cosas estuvieron bien. No tiene bordes, como dijo Mauro. Tampoco está la carga. Yo le voy a poner inventado la carga positiva. Podía ser negativa tranquilamente. Porque esto tiene líneas de campo perpendiculares a la placa infinita, digamos, ¿no? Si son positivas, son salientes. Las líneas de campo.
para los dos lados. Bueno, yo voy a trabajar a la derecha de la uno puede decir, bueno, a 3 metros, que yo estoy acá, a 3 metros, pienso en esta superficie. ¿Se acuerdan? Es una superficie equipotencial, eran paralelas a los planos, ¿no? Las superficies equipotenciales. Después, por ahí ahí van a estar los 5 metros, después se menciona en el punto B los 7 metros, ¿no? Bueno, tenemos las líneas de campo, así. Y acá hay superficies potenciales. El potencial mayor, ¿dónde estaba? Si yo le llamo A, B y C, que no es una pregunta. ¿Eso no dependía de la carga del plano? Sí, en este caso, con este dibujo, ¿cómo relaciono los potenciales? BA, BB y BC. ¿El más cerca al plano no era el más alto? El más alto, el más cerca al plano positivo. Si fuera un plano negativo, era el más bajo. Perfecto. ¿Estamos? Bien, ya dibujé las líneas de campo. El punto A está hecho. Y son perpendiculares a la placa. Calcule la diferencia de potencial para dos puntos ubicados... No, quería hacer una referencia primero al enunciado, disculpen. Un plano infinito se carga de manera que el campo eléctrico vale tanto. Para un punto que se halla a 3 metros del plano. ¿Por qué este dato de 3 metros del plano sobra? Porque nos da igual desde dónde empieza porque se cuenta desde el plano. ¿Se cuenta desde el plano? ¿Qué quiere decir? Como que no sé explicarlo, profe, disculpe. La diferencia de No es potencial... porque en ningún momento te pide la diferencia de potencial de, no sé, desde el plano a 3 metros. No, no. O sea, no lo pide en el problema, no dice No. nada que esté relacionado. El motivo por el que sobran estos 3 metros es el mismo motivo por el cual yo te podría decir la gravedad a 3 metros de altura es 9,8. Claro, ¿Sí? bueno, pero eso lo habíamos dicho antes, porque era infinito. No, porque era infinito es para los costados infinito, ¿no? Claro. Y el hecho de que, bueno, digamos, si vos tenés un plano y no es infinito, se te va a deformar en los bordes. Sí. En los bordes se te va para los costados. Pero básicamente en el medio, en la gran zona que tenés sin los bordes, tiene líneas paralelas el campo. Es uniforme. Entonces, como la intensidad del campo está dada por la separación entre las líneas en el gráfico, y la separación es siempre la misma porque son paralelas, esto te indica que en un campo uniforme vale lo mismo en todos lados el campo. Como la gravedad con líneas paralelas te definía que vale lo mismo en todos lados. ¿Se acuerdan? El pastito Sí. y las líneas paralelas de la gravedad. Eso te decía que es 9,8. Pero si vale lo mismo en todos lados, ¿cuál es el punto de la pregunta B? No, pero no te preguntan por el campo, te preguntan por la diferencia de potencial. Los 3 metros sobran porque dicen que el campo vale tanto en un lugar que está a 3 metros del plano. Vale tanto a 3 metros, a 5 metros, a 7 metros, en todos lados vale 2,25 por 10 a la 3. Ok, la diferencia de potencial no habla del plano. No. La diferencia de potencial sí importa la diferencia de posiciones, de distancias al plano. Bueno, no sé qué es la diferencia de potencial entonces. La diferencia de potencial era ya me acordé, ya la tengo potencial por unidad de carga. No lo tengo anotado, pero sí me acuerdo que lo vimos. Entonces, bueno, calcule la diferencia. Esto fueron aclaraciones aparte que yo quise hacer, que sobran los 3 metros y nada más. En el punto B dice, calcule la diferencia de potencial para dos puntos ubicados a 5 y a 7 metros del plano. ¿Cambia el resultado anterior si los puntos indicados están sobre la misma línea de campo? ¿Se acuerdan alguna relación entre el campo, entre la distancia que hay entre dos puntos, en este caso 5 y 7 metros, y la diferencia de potencial? ¿Tienen anotado algún vínculo entre estas tres magnitudes que se deduce de acá en realidad? ¿No? Se deduce de esta. La diferencia de potencial no era la multiplicación entre el campo y el delta X. La diferencia de potencial, perfecto. Era la multiplicación entre el campo y el delta X, que acá le puedo llamar D o delta X, ¿no? D es lo mismo. Genial, esa es la idea.
Y fíjense que si tienen el campo, si quieren despejar el campo acá, sería delta B sobre delta X, ¿no? Acá está la unidad volts sobre metro. El delta B expresado en volts, el delta X en metros. ¿Está bien? ¿Hace falta deducir de dónde salía esto? ¿No? No. Bueno, entonces, bueno, acá tenemos la expresión matemática, ¿no? Ya está. Lo que tenemos que usar en el punto B es esto. Calcule la diferencia de potencial. ¿Lo hacen ustedes? ¿Cuánto vale? En el 5 me dio 11.250. Y la diferencia hacela directamente con 7 menos 5 en la cuenta. Ah, yo iba a preguntar si no podía hacerlo directamente así. Claro. O sea, sería 5.000. Por 2 metros, ¿no? Por la resta de las dos. Sería Ah, 4.500. claro, sí. Está bien, 4.500 volts sobre metro. Volt, perdón. El metro se simplifica. Profesor, le hago 4.500. una consulta. Dale. ¿Por qué 4.500? Porque esto es 2.250, el Como doble siempre, de por eso. 2.250. Ah, tenía 2.500, no dije nada. ¿Está bien? ¿Qué Profesor, pasó? le hago una consulta. Yo tengo la teoría de que entre el lunes y el jueves ustedes tienen otra clase a la que no me invitan. Y me queda la ¿Por qué? duda, ¿eh? No, no tenemos otra clase. ¿Por qué? Me ¿Por qué queda- tenés? no, me quedó la duda, me quedó de antes la duda con respecto a los 3 metros. Digamos, usted lo primero que dijo es el campo eléctrico es igual en cualquier punto, ¿no es cierto? Sí. ¿Se puede demostrar eso? No sé si es apropiado para la clase por ahí, pero ¿se puede demostrar matemáticamente en forma sencilla que la diferencia, que el campo eléctrico es igual en todos los puntos? Porque la verdad es Yo, que no me queda claro. ¿Vos te ¿Por acordás en qué? la parte de la clase del lunes donde, y si no la muestro ahora, en la que yo hice una animación puse un plano, 4 carguitas puntuales rojas con todos los vectores salientes y empecé a cancelar los que se oponían y quedaron todos paralelos? Sí, sí me acuerdo de eso. Ahí estaría la demostración gráfica o geométrica más que nada. La intensidad del campo está representada por la separación entre las líneas de campo. Si vos tenés todas paralelas con la misma separación, el campo es parejo, es uniforme, porque en todos lados tenés la misma separación entre líneas. Si vos tenés líneas que se abren de una carga puntual, que son radiales, a medida que te alejás por esos radios, están más separados los radios las líneas. Entonces es como que si están más separadas hay menos campo, menos intensidad de campo. Y más en el medio donde están juntas hay más. Eso fue lo que dije en la clase teórica. Ok, ok. Eso lo entiendo respecto a los bordes de un campo que sea finito, que termine. No Sí. me queda claro por qué el campo eléctrico va a ser igual a los 3 metros sobre sobre una sola línea de campo, digamos, sobre una recta. ¿Por qué el campo eléctrico va a ser igual a los 3, a los 5 o a los 7 metros? O a cualquier metro, digo. A ver, espera, desde la matemática decís vos, Sí, verlo. sí, sí. Sí se puede, si es medio engorroso por ahí, lo miro yo por mi Ah, cuenta, pero eh, no me termina de quedar claro por qué es. ahora vemos si. eh, el campo eléctrico se define como fuerza sobre carga, sobre la carguita que pongas, ¿no? La fuerza que actúa sobre una carguita cualquiera. Sí. Si vos tenés una carga que genera el campo, una carga grande, Q, te va a generar un campo eléctrico, digamos, que se dibuja con esta pinta, que va a ser menor, según la definición de esta gráfica, menor a medida que te alejas porque están más separadas las líneas de campo. ¿Cómo demostrás que es menor a medida que te alejas? En este caso, decís, bueno, meto la ley de Coulomb en el numerador, ¿no? K por Q, por la carguita que ponga, sobre distancia al cuadrado, sobre la carguita que uso de carga de prueba, que anda tirada por el campo, ¿no? Una carguita por cada Q cualquiera.
¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí fenómeno. Bueno, al simplificar Q chiquita, ¿sí? Esta con esta, queda que el campo es K por Q sobre distancia al cuadrado, y esto te lleva a pensar que el campo que genera una carga puntual disminuye con la distancia, con el alejamiento a la placa. ¿Está? Esta distancia, a la carga, Bien, perdón. bien. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando esta fuerza es constante? ¿O de alguna manera podría ser esta fuerza constante? Bueno, no le encuentro otra manera de explicarlo que pensando en el plano cargado y la simulación que hice. Yo pienso en una carga al lado de otra. Ponerle, si esta fuera positiva por esa saliente, una acá, una acá, una acá y una acá. Voy a la segunda de las demostraciones que había en la teórica. Suponete que la carguita de prueba está acá. Esta carguita recibe una fuerza, si fuera positiva, recibe una fuerza saliente, ¿no? Chan, 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 así, para allá, una fuerza para acá. Si pensás en la simetría de parte de este, recibe una fuerza para allá. ¿Está bien? Si pensás la fuerza que recibe de esta carga, recibe una fuerza así. Si pensás en la que recibe de esta, o sea, todas las cargas que forman una a la de otra, que forman el plano, le hacen fuerza a esta carga de prueba. A esta. ¿Vamos bien? Perfecto. Cada una de estos vectores que están así en diagonal, yo lo puedo descomponer, ¿sí? Tiene una parte en Y y una parte en X. Estoy pensando en este vector descompuesto. Para abajo, en el simétrico, también puedo pensar una parte en X y una parte en Y. Y así con cada uno de esos vectores. Lo puedo pensar descompuesto como una fuerza en X y una fuerza en Y. Las que son en X apuntan todas para la derecha. Las que son en Y se cancelan, porque son una para arriba y una para abajo. Entonces, esta carga, la dibujo aparte, va a recibir una fuerza neta hacia la derecha. La fuerza neta que va a recibir esta carguita Q. Y así podés pensar en cualquier lugar que la pongas, a esta carga. Acá, acá, acá. Como el plano es infinito, es lo mismo. Pero perdón, entonces yo entonces había entendido mal lo que había dicho antes. O sea, entiendo que la fuerza ahí en esa misma línea sea igual a lo largo de todo el campo, pero no si me alejo del campo. Si me alejo del campo tiene que ser cada vez más chica. Ah, ya te entendí. No, es la misma. Esa demostración no la hice. Y no sé si me va a salir ahora. Si me alejo y el campo eléctrico es una función de la distancia al cuadrado y me voy alejando, ¿no es cada vez más chico el campo eléctrico conforme me Lo que alejo? pasa es que en realidad para una sola carga es con la distancia al cuadrado. Vos decís de poner una carga acá, una carga al lado, una carga al lado, una carga al lado, que va a funcionar esta fórmula misma para todas. No se me ocurre ahora cómo demostrarte lo que no depende de la distancia. Ok, bueno. Déjame pensarlo. Sí, ya te entendí, ya te entendí. Entendí tu duda. Listo. Ay, a ver. Bueno, pero por ahí si no, para otro momento capaz que... Lo trato de demostrar estando solo y te lo digo, dale. Fenómeno, Discúlpame. muchas gracias. Sí, ya entendí. Otra tarea para casa, profe. Otra tarea para acá. No sé si alguno de los compañeros entendió la duda y le ve una manera de contestarle, hágalo, no hay problema. Esperemos que no toque uno de esos en el parcial nomás. No. Yo estoy con tantas dudas sobre este tema, profe. La verdad es que tengo un espacio en el cuaderno que dice ver de nuevo la clase porque Bueno, vela. está complicado. Sí, ya te entendí. Listo, bueno. Está claro. Sí, vos decís un punto acá. Bueno, después lo miro bien. Después analizo bien qué pasó ahí. Tarea para casa. Gracias, Pedro, por leer. Muchísimas gracias, profesor. No, está. A vos. Ahí. No sé si está... acá estábamos terminando ya, ¿no? Con el punto B. ¿Sí? Que dio 4500. Después estaba el punto C,
que decía calcule la energía cinética que adquiere un electrón. Perdón, del punto B que dice cambia el resultado anterior si los puntos indicados están sobre la misma línea de campo, sería que no, porque en cualquier línea de campo el potencial sería el mismo. Exactamente, porque vos te mueves. Lo que varía es la distancia en cuanto a izquierda o derecha, pero no en cuanto a arriba o abajo. Exacto. Ok. Vos podés tener el punto A en el 7, el punto B en este 7 y 5, perdón. Y bueno, la diferencia de potencial va a ser la misma acá entre A y B que entre A y C. Sí, porque lo que importa es estar en la misma superficie equipotencial para calcular la diferencia de potencial. Y que eso le da la distancia con respecto al campo, no la altura. No es altura, claro, es la distancia con respecto a la placa cargada. Bien. Los 5 metros y los 7 metros. La placa puede estar en cualquier posición, en ese sentido no es altura. Está bien. Bueno, acá habla de algo parecido, pero fíjense, hay que usar la masa. Un electrón volt está definido acá, la definición de electrón volt. Es la unidad de energía igual a la energía cinética que adquiere un electrón que ha sido acelerado partiendo del reposo con una diferencia de potencial de 1 volt. Calcular esta energía en joules. Bien. Me he olvidado. ¿Qué hacemos con esto? El trabajo de la fuerza es igual a la variación de energía cinética, ¿no? Bueno, el trabajo de la fuerza va a ser igual a... Bueno, lo veo desde otro punto de vista. Era fuerza por delta X por coseno de alfa, ¿no? Lo pueden ver así también, módulo de la fuerza. El trabajo de la fuerza. Y la fuerza era campo por carga, en este caso es la carga del electrón, le pongo Q, bueno, pero es un electrón, por delta X por coseno de alfa. Y campo por delta X, ¿a qué era igual? E por D. Delta X o D. Diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Entonces, ¿sí? Acá tengo el conjuntito lo mando acá. El trabajo de la fuerza es diferencia de potencial por carga por coseno de alfa, ¿no? Lo pueden pensar, o si no, directamente lo piensan en términos de para dónde va la fuerza y para dónde va el movimiento. No lo voy a trabajar en módulos. ¿Sí? El módulo del trabajo de la fuerza, módulo y módulo. Bueno. Esto es la variación de energía cinética, ¿sí? Calcular esa energía en joules, dice. Bueno. De acá se abre que el trabajo de la fuerza puede ser 1 volt por 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y esto te da 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Menos 19. ¿Sí? Trabajo de la fuerza. Volt por coulomb, joule. Y la otra manera de pensarlo es que el trabajo de la fuerza es 1 volt, que es la diferencia de potencial que te proponen en el enunciado, por una E. ¿Qué es una E? Es la carga de un electrón. Y esto te da un electrón volt. Entonces, la cuenta es la misma en otras unidades. En vez de poner 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ponemos E. Entonces, nos digo que la equivalencia es que un electrón volt es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Esta demostración nadie se los va a pedir, pero tengan la equivalencia a mano por las dudas que la necesiten. ¿Sí? Y no confundir esto con coulomb, ¿no? Como antes, como dijimos antes. ¿Está bien? Esto con respecto a la parte A. Con respecto a la parte B, ¿quién hace una propuesta? ¿Cuál es la velocidad del electrón cuya energía cinética es un electrón volt? ¿Se puede calcular como un medio de la velocidad por el valor de la carga o no? ¿O inventé mucho? No, ahí hay que meter la masa.
porque si tenés una energía cinética, es un medio de masa por v cuadrado, igual Pero a... ¿cómo se calcula la masa del...? Ah, ahí lo tengo, ahí está el dato. No se calcula. Yo pegué acá algo que está en el libro. Estos datos están en el libro y no estaban en el ejercicio. Pero en el libro, bueno, uno puede pasar las páginas. Está, por eso pegué esos datos acá. Esa es un poco la idea. Bien. ¿Quieren? Bueno, búsquenlo en el libro. Está en el libro, estos datos. Voy a conectarlo con... ¿Se entendió? ¿Qué vamos a usar? ¿El electrón volt o en Joule? La energía en el punto B. En joules. Joules. En joules, ¿sí? Para poder despejar y que nos dé metros, metros sobre segundo nos va a dar. Bien. Entonces, en el B, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 joules es igual a un medio de la masa. La masa era del electrón, estamos hablando, ¿no? Un electrón. Calcular esa energía en joules. 9,109 por 10 a la menos 31. 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos por la velocidad al cuadrado. Bueno, y de acá despejan la velocidad. ¿Sí? No, es una cuantita. Es un poco la idea de esta. ¿Está bien? Y en la parte C nos dicen cuál es la velocidad de un deuterón cuya energía cinética es 100 electronvolt si su masa equivale a la de 2 protones. Entonces, 100 electronvolt, ¿cuántos joules serían? Si sabemos que un electronvolt es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. 100 electronvolt, ¿cuántos joules son? ¿Charán? ¿Están escribiendo o no, no? Es una regla de 3, ¿no? Multiplicamos por 100 a este número. Me da curiosidad. Acá hay escritos. No. Ahí está, ahí medio 1,6 por 10 a la menos 17. A la menos 17. Es un número más grande. ¿Sí? Si el exponente negativo es más chico, es un número más grande. Bien. Bueno. ¿Qué hacemos con esto? Era un deuterón que tiene una masa de 2 protones. Entonces, 1,6 por 10 a la menos 17 joules. ¿Sí? El isótopo del hidrógeno, que tiene 2 protones en vez de 1. La masa del protón, 1,672 por 10 a la menos 27. Tenemos un medio de 1,672 por 10 a la menos 27 kilogramos por la velocidad al cuadrado. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Después se hace el despeje de la velocidad. Es una cuantita. ¿Está bien? Metimos la masa, digamos, que no estábamos trabajando hasta ahora. Esa fue la novedad. Bien. ¿Está bien? Y la equivalencia del electrón volt con el joule. Bueno. ¿Paso a otro? Sí. ¿Estamos bien? Ya vienen... Los que puse acá... este es el de múltiple choice. El único de múltiple choice que hay de este tema en la guía. Léanlo, a ver si alguien se da cuenta. Es bien fácil.
Yo pongo las placas, yo hago el dibujito. O sea, la diferencia entre dos placas paralelas. Acá tenés un campo. De forma paralela. Quiero saber cómo se mueve el electrón. ¿Quién interpretó este enunciado? ¿Se mueve horizontal o vertical en este dibujo? Ahí en el dibujo parece que se mueve horizontal, pero ahí me parece que dice que en el ejercicio dice que se mueve vertical, ¿no? A ver, pará. Según yo dibujé con las líneas de campo horizontales y las placas verticales. Y leo el Sí. enunciado. En este dibujo, ¿cómo lo tengo que dibujar el movimiento? ¿Vertical o horizontal? Ahí, Vertical. horizontal. No. No, para mí vertical, claro, dice paralelo a las placas. Vertical. Paralelo a las placas, claro. En el enunciado no dice vertical o horizontal, dice paralelo a las placas. Si las placas las pongo verticales, dibujo el movimiento vertical. ¿Se entiende? Este sería el delta X, paralelo a la placa. Y la respuesta sería 0, ¿no? Claro, claro. Por eso decía que es muy fácil. ¿Por qué se movería así algo dentro de entre las dos placas? ¿Tiene que haber alguna tercera fuerza que la empuja o algo? Tiene que haber algo que haga que no lo desvíe. Esta situación podría llegar a ser, pero siempre desviándose para el lado, si es un electrón, para el lado del positivo, ¿no? Para la izquierda. En los tubos de rayos catódicos de las viejas televisiones hay un cátodo, digamos, que se calienta con un filamento. Hay un emisor de electrones, ¿no? Un cátodo. Y los electrones salen disparados, atraídos por una placa positiva que se les pone adelante, agujereada. Entonces salen atraídos y salen por el agujero. Y salen entre dos placas, una positiva y una negativa, que sirven para desviarlos. Es la situación más parecida que se me ocurre que conozco. La diferencia de potencial entre la placa negativa y la positiva se puede regular. Entonces, esto sirve para que se desvíe mucho o se desvíe poco, ¿se entiende? Pero nunca derecho, porque si hay una diferencia de potencial te va a tirar al electrón para uno de los dos costados. Que vaya derecho quiere decir sí, que hay alguna cosa rara, que hay una fuerza que impide que se doble para allá. Tiene que haber algo. O simplemente ser una situación de análisis y no real, digamos, ¿no? Para poder entender un poco de qué estamos, las magnitudes con las que estamos trabajando. Y no ser una situación real, podría ser. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, entonces, para desplazar un electrón a una distancia de 1 centímetro en forma paralela a las placas al espacio entre ellos, no hay que hacer un trabajo porque no tiene cambio de energía este electrón, se mueve siempre con la misma energía. Entonces, si no tiene cambio de energía, no hay que hacer ningún trabajo para que se mueve solo por inercia, ¿no? En este sentido. Y si hay que hacer un trabajo, ahí está, para que no se desvíe, podemos pensarlo desde la pregunta que hizo Pedro, para que no haga esto, ¿sí? El trabajo es perpendicular al movimiento, hay que hacer fuerza para la derecha y se mueve hacia arriba, ¿no? Tendríamos que hacer una fuerza hacia allá y que el movimiento sea así. Y acá hay 90 grados y el trabajo de la fuerza en este caso vale 0. Porque sería perpendicular para evitar el desvío en todo caso. Estamos hablando de esto. Está bueno. Este es de la guía. Bueno, ahora el resto no son de la guía, ¿sí? Son de parciales. Este es del campus. Antes, bueno, en otro campus hay unos problemitas. Este lo saqué de otro campus. Espera que cambie el fondo. A ver. Leemos. Un cuerpo cuya carga es equivalente a la de 3 electrones. 3 electrones. 3E. ¿Sí? O si lo quieren ver en... Esto es carga. En coulombs es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb multiplicado por 3.
Es acelerado partiendo del reposo en un campo eléctrico de valor constante. Perdón, profe, ¿me escuchan ahora? Ahora te escucho, antes no sabía que estabas Tenía el hablando. micrófono muteado y había estado hablando todo el ejercicio anterior. Ah, Igual lo no. dije mal, pero bueno. Bueno, Perdón, pregunta que nada que ver, pero no sé si está relacionado con electricidad. Porque compré pilas y vi que tiene una unidad que es MA mayúscula H. miliampere hora. Ok. H. ¿Eso es electricidad o no? Es electricidad dinámica. Sí, Ok. no esto, no es Ya movimiento. lo vamos a ver la Es movimiento de próxima. cargas. Sí. Bien. Sí. Las baterías también tienen tantos amperes las baterías de los autos. Sí. Ahí va. Gracias. Bien. Un cuerpo cuya carga es equivalente a la de 3 electrones es acelerado, partiendo del reposo en un campo eléctrico de valor constante. Campo eléctrico de valor constante. Bien. Un campo eléctrico uniforme, de valor constante. Cuando recorrió 40 centímetros, o sea, un delta X igual a 40 centímetros, su energía cinética, o sea, esto es su variación de energía cinética, ¿no? Porque partió del reposo, con 240 electronvolt. Considerando que la fuerza eléctrica es la única fuerza actuante, bueno, ahí te está clarito, es la única fuerza actuante. ¿Sí? Trabajo de la fuerza neta es igual a variación de energía cinética. Trabajo de la fuerza neta es igual a la variación de energía cinética. Es lo mismo que hicimos hoy, ¿no? Y esto era E por D por Q, ¿se acuerdan? El trabajo, E por D era fuerza, E por Q era fuerza. Y acá tendríamos los valores para trabajar, ¿verdad? Adquirió una energía cinética de 240 electronvolt. El campo... Hay que despejar el campo. O sea, es la incógnita el campo. El módulo del campo eléctrico. El campo es la incógnita. La distancia ponemos 40 centímetros. No tendría que ir en metros. 0,4 metros. 0,4 metros. Así nos queda el campo en volt sobre metro. ¿Está bien? Y la Q yo la pongo como E. Así de la E se simplifica con la E de la energía de electrón volt. ¿Está bien? No uso coulombs acá. Sino acá tengo que poner joules. La cantidad de joules equivalentes. ¿De acuerdo? Bien. Es una... ¿Y no es 3 por E? Ah, no, claro, la carga es 1. Era 13, perdón. La carga, tenés razón, disculpa, no lo había notado. Era 13, no es. Era 13. Ahí está. Sí. Así que directamente, bueno, escribo en otra página. 240 es igual a E por 0,4 por 13. Eh, 240 era igual a E por 0,4 metros por 13. Entonces, bueno, E va a ser 240 electronvolt dividido 3 por 0,4 da 1,2, ¿no? Electrón por metro. Electrón como unidad. La carga de un electrón. Y ahí está el valor del campo. ¿Está bien? Esto da 200, ¿no? 200 volt sobre metro. Bueno. Más o menos, despejando la E, antes no habíamos despejado la E, pero andaba en el tipo de ejercicios que ya hicimos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Vamos. Ay, tengo que agrandar esto. Ahí está. Bueno, pasamos a otro. A ver quién lo hace este. Vamos, piénsenlo. Son y 8. En un ratito pregunto, en 3 minutos pregunto.
Profe, ¿podría volver a compartir el link del jam, por favor, de la pizarra? Sí, sí, sí. Déjame pensar. Acá. Está en el chat. Ya. Ahí va. Listo. Y agrando de nuevo. Muy bien. Profe, ya se podrían descartar todas las que digan que B de A es mayor que B de B, ¿no? Espera. Claro. El potencial de A es menor que el potencial de B porque está más cerca de la placa negativa. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿Y el trabajo no tendría que ser mayor a 0? esto no, esto No, no, menor. esto no. Perdón, menor a 0, sí. Y la última que dice que son iguales. Y la que son iguales. Perfecto. El La electrón es segunda trasladado. sería. La segunda, esta, Para el mí sí. trabajo es menor que 0. El electrón es trasladado desde el punto A hasta el punto B. Si llamamos L al trabajo que realizan las fuerzas eléctricas en ese viaje. Pero no tendría que realizar más fuerza, o sea, El trabajo de la fuerza eléctrica es una cosa y el trabajo de una fuerza exterior es otra. ¿Este electrón va desde A hasta B o desde B hasta A? Desde B hasta A. Acá dice desde A hasta B. Ah, no sé. Sí, sí. O sea, se acerca el electrón que tiene carga negativa. Esto es un electrón, ¿no? Un electrón. El electrón que tiene carga negativa se acerca a la placa positiva. Por el camino que sea, no importa. Pero queda más cerca de la placa positiva. Eso es una atracción, eso es un movimiento espontáneo en todo caso. Alguien la lleva para el costado, quizás, ¿no? Pensarlo así. O podemos pensar en el movimiento del tubo de rayos catódicos que dije antes. Quizás este electrón venía desde la derecha o desde la izquierda, ¿sí? E hizo esto. Se desvió y después sigue para allá, ¿no? ¿Se entiende? Atraído por la placa positiva. Y pasó por acá. La fuerza eléctrica actuó hacia la placa positiva. Y el movimiento desde A hacia B también fue para el lado de la placa positiva. Si analizamos, a ver, de la manera que sea, lo podemos analizar, esa curva se puede analizar como una escalerita, ¿no? Se puede analizar así, fraccionándola en tramos chiquitos. Todas las partes horizontales tienen desplazamiento para allá y fuerza para acá, de atracción. O sea, en todas las partes horizontales el trabajo vale 0. Y en todas las partes verticales el desplazamiento es para abajo y la fuerza eléctrica es para abajo, el trabajo es positivo. Por lo tanto, la suma de los trabajos da positivo. 0 más positivo, 0 más positivo, 0 más positivo. Pero pensándolo así, entonces perdón, me perdí con la pregunta. La potencial. Sí, entonces sí van a ser iguales BA y BB, ¿no? Si alcanza el No, mismo punto. los potenciales son distintos. Porque El están potencial es más grande cuando se acerca a la fuente positiva. Sí, a la placa positiva. El trabajo de la fuerza eléctrica. Ah, lo que vos decís, Pedro, es la energía potencial, no el potencial. Sí, van a estar en el mismo lugar, o sea que la caída va a ser, o la subida va a ser igual de fuerte, de grande. No te entendí con eso. Claro, si están en el mismo lugar, las dos van a tener la misma energía potencial. Pero no están en el mismo lugar. Está una más cerca de la placa positiva que la otra. ¿Pero no Claro. van a terminar en el mismo lugar? ¿O no está Que- diciendo eso el ejercicio? No, te dice que sale de ahí y termina en B. A está más lejos de la o placa sea, positiva. pensalo, si te sirve, a mí me sirvió más girarlo y poner las placas verticales. Si las líneas fueran del positivo fueran para el negativo y al revés, tendrías, suponete, B era como los 3 metros que teníamos marcado en el otro ejercicio y A sería, no sé,
otros metros relacionados a la placa negativa. Está bien. Sí, sí. O sea, van para el mismo lado la fuerza eléctrica. Perdón, estaría hablando al revés. Acá es un electrón, va para el lado positivo. La fuerza eléctrica va para el mismo lado que el desplazamiento. La fuerza eléctrica va para allá y el desplazamiento va para allá. Por eso, pero creo que se refería a que estaban en el mismo lugar por eso que yo decía recién de la diferencia de distancia. Porque como en el otro, al estar horizontal, parece que la distancia... Ah, Yo no. también me confundí con eso. Pensé al principio que la distancia era la misma y después dije, no, porque lo giré y lo vi vertical. La geometría del dibujo. ¿Es eso, Pedro? Sí, es eso mismo, sí. No me había dado cuenta. Bien, entonces, la respuesta, ¿cuál es? La primera. La primera. Bien, sacamos la primera. Esta no. Esta es lo que no vale, es la primera parte. Muy bien. Bueno, este es otro problemita de parcial. Acá hay otro. Este me parece que algo parecido puse en el teórico. Si no era el mismo, era parecido. A ver si se acuerdan. Este es un electrón, se supone. Sí, el gráfico me suena, ¿eh? Bien, entonces. No sé si las consignas no las leí todavía. Era un electrón que hace ABC. Sí, que yo había puesto la simulación un redondelito rojo. Era un protón en mi dibujo, en mi ejercicio. Cargado siguiendo la trayectoria. Entonces, bueno, lo de los potenciales ya lo tenemos bastante manejado, ¿no? Se puede retachar los cuáles son los potenciales falsos, la segunda parte de las respuestas. Cuando quieran decir... O sea, el potencial de C va a ser menor al de A, ¿o no? Porque está más Exactamente. alejado de la placa. Exactamente. En la primera dice el potencial de C es menor, esta puede ser candidata. El potencial de C es Esa igual. No. Esto no. El potencial de C es Esa mayor. tampoco. No. Y las últimas dos tampoco, la que está en el medio sí. Es igual, perfecto, y es mayor. Entonces la que está en el medio podría ser. Hay que definirse entre estas dos por la primera parte de la proposición. El trabajo de las fuerzas eléctricas es nulo o el trabajo de las fuerzas eléctricas es negativo. ¿Qué hacemos? Tenemos la parte AB, tenemos el delta X, es para allá, ¿no? Es negativo, o sea, porque está yendo para arriba. no? No porque está yendo para arriba, no. O sea, en principio nulo no puede, me parece que no puede ser porque se está desplazando. Pero Bueno, si se desplazara solamente en la parte CB, en esta parte, el trabajo sería... claro, pero si ya establecimos que el potencial es diferente y se está desplazando, no puede ser nulo. no puede ser nulo el trabajo porque cambia el potencial. Porque se mueve entre Claro. dos puntos de distinto potencial. Ahí Claro. está. Ahí está. Y ahí tachamos la otra y listo, ya está, no hay que pensar más. No hay que pensar, qué lindo que no hay que pensar. Yo puse acá, perdón, ¿no? En el dibujo este, que la fuerza eléctrica, que va siempre para la izquierda, digamos, en los dos casos, acá está a 90 grados, por lo tanto no hace trabajo, a los 90 grados del desplazamiento, y acá está opuesta al desplazamiento, está a 180 grados, ¿no? Para la derecha el desplazamiento, para la izquierda la fuerza. Entonces, el trabajo de la fuerza era valor de la fuerza por valor del desplazamiento por el coseno de 180 sería acá, ¿no? Entre A y B. Entonces esto da 0. Está negativo. Menor que 1. ¿Está bien? Y en la otra parte da 0. Trabajo de la fuerza entre B y C es igual a 0. Por el motivo este de que da negativo. De que da 90 grados el ángulo. ¿Cuál es entonces la respuesta? Es negativo. Bien. Bueno. Son este tipo de ejercicios los que aparecen en los parciales sobre este tema.
Y son múltiples choice. Entonces no tengo que entender mucho más. No hay que entender mucho más, ¿no? No, me complica más la parte de las cuentas de este tema en particular. Es como mucho más Sí, son medio rebuscado, retorcido, es raro. Sí, con la notación científica. Sí. Este es distinto porque está en 2 dimensiones. ¿Sí? Es en un plano, no es en una línea, en una sola dirección. Entonces hay que descomponer por ahí alguna fuerza. 4 cargas eléctricas de igual valor absoluto. Esto es interesante, tiene el mismo valor absoluto, ¿no? En ese sentido es fácil, podrían ser de distinto valor absoluto. Se distribuyen en el espacio formando un cuadrado. Las cargas están en los vértices, ¿sí? Cada vértice. Las flechas representan la fuerza electrostática sobre cada carga. Bueno, acá está jugando el principio de superposición. O sea, la fuerza que recibe la carga acá abajo es la superposición de las 3 fuerzas, de los 3 pares, ¿no? De esta con esta, de esta con esta y de estas 2. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? Voy a concentrarme en esta, que es la que me quedó acá. Poner que esto sea QA, ¿no? Sobre QA actúa una fuerza neta así en diagonal. ¿Cómo componemos esta fuerza neta? Teniendo una carga opuesta, otra al costado y otra arriba. ¿Cómo hacemos para que se arme esto? Supone que QA sea positiva, a ver. ¿Sí? Supone que esto sea positivo. ¿Qué signo tiene que tener la carga que está al lado? La carga que está enfrente, la carga que está al lado tiene que ser negativa para que la atraiga y este vector justifique su componente horizontal para la derecha, ¿no? Bien, Mauro. ¿Puede ser que hayamos hecho un ejercicio así con Pitágoras? Hicimos algo parecido, con 3 cargas, no con 4. Sí, sí, que terminamos con Pitágoras. Sí. Igual acá no hace falta el valor. Con Pitágoras llegamos porque hacía falta el valor de la fuerza resultante. Era numérico. Este no es numérico. ¿Sí? Este es solamente cualitativo. Es ver para qué lado, qué signo tienen y nada más. Entonces, ahí ya definimos que esta carga sea negativa. La de arriba, ¿qué signo tendría que tener? Para que tire hacia arriba. Si es positiva... no, me creía que estábamos hablando de la de diagonal. Disculpa. No está. Esa es negativa también. Esta negativa también. Porque si esta es negativa, lo atrae y justificamos la componente vertical de este vector. ¿Sí? Y la de enfrente... Esa sí positiva. ¿Por qué no puede ser negativa? Claro. Porque todas las flechas están apuntando hacia el medio. Bien. Positiva la ponemos. ¿Está bien? Habría que ver un tema de distancias, porque de algún modo, claro, es la única. De algún modo se van a afectar entre las cargas iguales también. Sí. Acá hay más distancia, en la diagonal hay más distancia que entre lados, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Bueno, ¿y funciona esta distribución que analizamos para QA, para las demás? Para esta y para esta. ¿Qué pasa si nos vamos a otra? Ponerle a que esta sea QB. ¿Qué pasa si nos vamos a QB? ¿Se justifica el vector así en diagonal con esta distribución de cargas? Y sí. ¿Sí? Atracción. Funcionan porque son distintas, ¿no? Si demostramos que funciona para estas dos, ya está demostrado que funcionan para estas dos, porque es girar 180 grados y es lo mismo, hay simetría. Para mí funcionan porque son cargas opuestas, atraen. Y... Está genial. ¿El resto entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál marcamos? 4 positivas no nos dio. 4 negativas no. 2 superiores positivas, no. Las 2 superiores son una y una. La última.
Las cargas ubicadas en los extremos de una diagonal son positivas. Eso. ¿Está bueno? Genial. Son para pensar. ¿Y acá? Acá no le puse nada. Oh, bueno. Creo que de acá en adelante no puse más. Puedo agregar. ¿Tienen ganas de seguir practicando ejercicios de estos? Por mí sí. Vamos. Todo porque en la guía hay pocos, ¿no? ¿Dónde los tenía? Estos. A ver si. ¿Podemos hacer alguno de parcial? ¿De alguno Estoy parcial? buscando, claro. Ok. De eso estoy buscando. Este es de. Los últimos fueron de parciales, los que estuvimos haciendo. Ah, ok. Cuando salí de los de la guía, apareció uno de campus y después de parcial. ¿Se acuerdan que les dije que las facultades ponían ejercicios propios, ¿no? Bueno, este dice agronomía veterinaria. ¿Qué es un electrón volt? Charán, véanlo. Ah, no se los dije a ustedes. Ahora que me acuerdo. Me arriesgaría a decir que es la unidad de energía igual al trabajo eléctrico cuando pasa un electrón a través de una diferencia de potencial de 1 volt. Perfecto. La unidad de energía. Sí. Si toman esas cosas me quedo más tranquila, si me hacen Son hacer cuentas ya definiciones. no. No, si la materia fuera teórica no estaría en esta situación. Claro. Sí. Entiendan que diferencia de potencial no es. Diferencia de potencial no es. Diferencia de potencial no es. ¿Sí? Es energía. Electrón volt es energía. Es unidad de energía. Y bueno, acá dice trabajo. El trabajo es energía, ¿no? Bien, o sea, las últimas tres podrían ser pero las primeras tres se tachan, por ese motivo. Aparte es la única que dice volt. Tenés razón. De Acá habla de división otro pura. hidrógeno, no tiene nada que ver. Acá hay 1 metro, sí, está bien, tenés razón. Claro, electrón volt tiene que decir volt. Bueno, no es tan difícil pensar. Recién estaba, espera, a ver si sale algo, no lo llegué a profundizar mucho. Lo que me había preguntado antes Pedro. Otra vez se trabó esto. Acerca de que la distancia al cuadrado hace que la fuerza sea menor, ¿te acordás? La pregunta esa en el campo uniforme. Sí. Yo recién estaba dibujando algo. Si yo pongo la carga acá, las componentes, o voy a exagerarlo, voy a poner más cerca y más lejos para que se note la diferencia. Si pongo la carga acá, ponerle las fuerzas que vienen desde lejos, desde acá, están medio tiradas para abajo, ¿no? Y esta tirada para arriba. Entonces, sus componentes en X van a ser chiquitas. Más bien van a ser grandes sus componentes en Y. ¿Me explicó? Esta sería la Fx y esta sería la Fx de las cargas de marco acá, ¿no? De esta y de esta. Miren así. Ahora, bueno. Y estas serían las Fi. Fi y Fi. Ahora, ¿qué pasa si la carga la mando lejos? Las componentes, si bien sí, la fuerza es menor porque está más lejos, ¿qué pasa con las componentes más que nada? Vas a tener fuerzas menores. Acá la fuerza esta va a ser más chiquita, pero no, la tengo que dibujar en la dirección que corresponde.
Está como más acostadita la fuerza. Yo la voy a dibujar más chica que la otra. Está bien, sería lo verde. Ahí estoy dibujando en cualquier color, ¿no? Esta sería la fuerza que recibe de parte de la placa. Más chiquita, más canudo. Pero está como más horizontal, no tan vertical como antes. No sé si me entendés lo que quiero decir. Sí, pero Entonces, no entiendo bien el resultado de eso. sí, Sí. a lo que voy es a que las componentes verticales, en este caso, son chiquitas y las componentes horizontales son más grandes que las verticales. Y antes, en este otro caso que estaba la carga más cerca, era al revés, la componente vertical era más grande que la horizontal porque la fuerza estaba muy inclinada para abajo y para arriba. Ah, ok. Acá, Ok. si bien la fuerza es más chica, está como más para el costado. Y me parece que de alguna manera tiene que compensar eso. No tengo una Compensa, demostración. claro, compensa el ángulo con el que le pega con la fuerza que está haciendo en cada punto. Y Claro, pues, aparentemente sí. uno por el otro dan lo mismo. No tengo una demostración matemática de que son exactamente así ahora. Bueno, pero Pero sí que hay una compensación. está bien. Que lo que tenemos que analizar no es la fuerza entera, sino la componente horizontal de esa fuerza. Claro, Bien, está claro. bien. Y si Perfecto. uno lo piensa muy, muy, muy lejos, bueno, directamente puede redondear a que es horizontal, digamos, ¿no? Bueno, es algo, es una rime a la demostración, no es exactamente Está bien. Igual a esta numérico. hora ya llego en estado catatónico y cualquier cosa que me diga lo Cualquier compro. cosa se acepta. Bueno, Sí, sí. Gracias, perfecto. José. Bueno, paso a poner otro. Ahí, dice acá. Los demás son muy parecidos. Acá hay otro del estilo que les gusta. Vengan esos ejercicios teóricos y con posibilidad de descartar opciones falsas. Claro, esta vez. Si una carga positiva se mueve en un campo eléctrico uniforme E desde el punto A hasta el punto B, como indica el gráfico. No te dicen la trayectoria, desde el punto A hasta el punto B. La diferencia de potencial entre A y B y el trabajo de la fuerza AB, y el trabajo FAB es el trabajo de la fuerza eléctrica. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta. Es muy parecido a lo que hicimos antes, ¿no? Yo lo que voy a dibujar es que la carga es positiva y que si las líneas de campo son salientes, esto es positivo. Es muy parecido a algo que estaba en el campo, en la teórica. No sé si es exactamente esto. ¿Está bien? Y acá hay una carga positiva que se va para B. Bien. Se O va para... sea, el potencial disminuiría en principio porque se alejaría más de la placa. Perfecto. La diferencia de Y, potencial es negativa. Entonces, em, cero no es. y la altura no afectaría. O sea, que esté en otra línea de campo no No, alteraría. exacto. Entonces, el trabajo... Entonces el trabajo va a ser igual a 0 y sería la primera opción, ¿o no? No, pero se va desde un potencial a otro. El trabajo no puede ser cero. Acá tenés una línea de... Negativo. Sería negativo. Es el caso contrario del que hicimos la otra vez. Mirá que la No, carga es positiva, ¿eh? En este caso no es un electrón. sería mayor a 0. Sería positivo, mayor a Ah, ok, cero. ok. Sería el que dice que la diferencia de potencial es O sea, la fuerza menor a 0 y el trabajo es mayor a 0, es la que está en el medio. la que está en el medio de esto. Perfecto. ¿Está bien? ¿El resto? ¿Alguien no lo entiende? Sí. El trabajo no es cero porque cambia de superficie equipotencial, ¿no? Cambia de energía. Porque tiene otra energía en otro plano. Y lo puedo pensar también desde la definición de trabajo, que son el ángulo vale cero, ¿no? Entre estos dos vectores. Fuerza y desplazamiento. A ver otro.
Charán. Estoy haciendo un lío con la... Me aparecen muchas pantallas. Abrí tantas ventanas. Este lo hicimos. A ver. No sé si se acuerdan de este problema en algún lado. ¿Este apareció en algún lado? ¿Lo vieron? En la teórica no puso algo así. Me parece que sí, me suena. ¿Y qué pasaba? Me está pidiendo un montón. Ah, bueno. Lo que había aparecido como duda en la teórica era el signo de la carga que metías, ¿no? Habíamos visto que, Se tenía o que sea, poner, habíamos puesto que tenía que ser en el caso del que habíamos visto el ejemplo, era a la izquierda de A, y era para que no se meta en el medio de la... Ay, perdón, justo me están llamando. Para que no se lo llevara que tenía mayor... No me Sí, sale el nombre. mayor carga. Eso, Si gracias. poníamos cerca de la de carga mayor, la fuerza era grande de parte de la carga negativa y era chiquita la atracción. Acá eran las dos para el mismo lado, las fuerzas, pensando en una positiva o en una negativa, ¿no? Si es positiva, una la atrae y la otra la repele. Y acá había una posibilidad de compensarse, porque está cerca de la más chica, ¿no? En la ley de Coulomb, si está cerca de una carga chica, se compensa con estar lejos de una carga grande. ¿Está bien? Era en esta zona, a la izquierda de A. ¿Vamos bien? ¿Les hago una modificación a este ejercicio? Supongan que son dos cargas positivas. ¿Sí? Y lo mismo de antes. No me sale dividir esto. Ahí está. estaríamos poniendo una carga negativa o una carga positiva. Es lo mismo. ¿Querés definirlo? Lo definimos. Ponele que sea positiva. ¿Dónde tiene que estar para que quede en equilibrio? Si agregamos positiva. En el medio no tendría que ser. Claro. Si agregamos una positiva, tendría que estar en la zona del medio. Así tiene una fuerza para allá y una fuerza para allá, ¿no? La repulsión de parte de la que está de la izquierda y la repulsión de parte de la que está a la derecha. Igual no aclara, ¿o sí? Estoy haciendo una variante del ejercicio, poniendo dos positivas. Ah, ok. Pero ¿Está digo, bien? no aclara si la carga fuera positiva o negativa. No lo aclara. Y si fuera negativa, pasaría lo mismo, porque es atraída por la de la derecha y atraída por la de la izquierda. En todo caso, este vector que ahora representa la fuerza que hace la carga de la derecha, estaría representando la atracción de la fuerza de la izquierda, de la carga Es que en de la... realidad acá lo que nos importa es la carga, o sea, la cantidad de carga de las dos que tenemos. Sí. No nos Bueno, importa si es positivo o negativo, sino saber de qué lado va a estar más tironeándole más fuerte, digamos. o sea, yo Igual no le puse... no tendría que estar en el centro, ¿no? Tendría que estar un poquito más... Bueno, le pongo los números del problema anterior, 2 milicoulomb y 4 milicoulombs, y ahí se va a complicar. Ahí tiene que ir un poquito más para la izquierda, ¿no? Ahí tiene que ir un poquito más para la izquierda, claro, más cerca de la Tendría más que estar tirando un ejemplo en B. Por ejemplo, el tema es cómo contestar esta pregunta, porque te dicen entre A y B, entre D y E, entre B y C. Acá se complica muchísimo el problema. ¿Se dan cuenta? B, C, D. Si yo quiero que esté en equilibrio, A y B sería. entre A y B, Yo ¿cómo tiraría entre sabemos B y esto? C. O entre B y C. C sería el punto medio. La duda es entre A y B o entre B y C. O sea, es o hacemos esta o hacemos esta.
Las demás se tachan, digamos. Bueno, no quiero tachar en el resultado del problema original era la otra, ¿no? Ahí se complica un poco. En A ver. realidad, por los valores y si fuera todo simétrico, tendría que ser justo en B, ¿o no? A ver, ¿por qué? ¿Qué cuenta harías para deducir eso? Porque el espacio está dividido en 4. Estaría en 4. Y entonces, Y al ser una carga el doble que la otra, ¿no tendría que compensar con un 25% más? ¿sabes que no me sale la cuenta así? A ver, yo estoy pensando que si está en equilibrio, igual a las dos fuerzas. ¿Está bien? O sea, de un lado y el otro, no quiero llamarle desde A y desde B, ponele, ¿no? Y cada fuerza es uso la ley de Coulomb. Uso K por Q sobre distancia al cuadrado. ¿Está bien? Esta es la izquierda y del otro lado a la derecha. Así me mantengo con esa posición. Q por Q sobre distancia al cuadrado. Bien. Cuando hablo de Q por Q, hablo de Q por 2 o de Q por 4. En este caso de Q por 2 y en este caso de Q por 4. ¿Se entiende? De la interacción entre la carga nueva y la carga de 2 o la carga de 4. Porque estoy analizando las fuerzas de interacción entre la carga del medio con la de los costados, en un caso y en el otro. ¿Está bien? Y las distancias son distintas. Esta es la distancia a la izquierda y esta es la distancia a la derecha. ¿Está bien? ¿Se entendió este análisis de ley de Coulomb? De igualación de fuerzas para lograr el equilibrio. No estoy viendo el chat, ¿eh? Díganme por qué. No, nadie está hablando, creo. Ah, bueno, ahí otra vez se trabó esto. La igualación de fuerzas me da esto. La constante se va. Así que queda... La constante se va. Y la carga nueva también está multiplicando acá y está multiplicando acá. Se va. Entonces, en definitiva, lo que voy a hacer es la Q de 2 milicoulomb. O sea, le pongo directamente el valor. 2 milicoulomb sobre la distancia al cuadrado a la izquierda es igual a 4 milicoulomb sobre la distancia al cuadrado a la derecha. ¿Están de acuerdo o alguien no está de acuerdo? ¿No entiende lo que dice? Yo quiero encontrar la relación de distancias. Distancia al cuadrado a la derecha sobre distancia. Perdón, profe, así lo puedo anotar. Esto que estás haciendo solo aplicaría a dos cargas diferentes que estén paralelas. ¿Qué quiere decir paralelas? Que estén a la, o sea... ¿En serie no están? Están alineadas. Que estén... Pero que dos siempre van a estar alineadas. El punto es para 3. 3 pueden no estar alineadas. No, pero eso que vos pones, la fuerza de A es igual a fuerza de B, de E. Esto es para que se cumpla el equilibrio, que es lo que pide acá, para que la tercera carga esté en equilibrio. Está bien, pero ¿en qué casos podríamos usar eso? En los casos donde vos por ejemplo tenías, como en el otro, que tenías A en una línea y C en otra línea, pero como era un campo infinito y tenían igual potencial, tenían igual... No me sale. Lo que no variaba cuando estaban en distintas líneas. ¿En distintas líneas? Cuando están en distintas líneas de campo. ¿El potencial? No, el potencial varía si están a distinta distancia del... El campo es el que no varía. Sí, la carga sería, ¿o no? Bueno, la carga es la carga del... Si vos tenés una placa vertical y tenés un punto a 2 metros de la placa, y pongámosle A, y un punto E a 4 metros de la placa, pero a distinta altura uno del otro,
¿podría usar esta fórmula para calcular la fuerza? No, para un poquito. Porque los problemas que vimos hasta ahora tenían un plano cargado y una carguita que se movía gracias a la fuerza eléctrica que generaba el plano, digamos, ¿no? Que generaban las cargas del plano. Lo que estamos teniendo ahora equivale, en los planos cargados, a tener dos planos, positivos o negativos, lo que sea. Entonces recibiría esta carga dos fuerzas, una de cada lado. Nada más que en vez de Ok, trabajar con planos, estamos trabajando con cargas puntuales. genial. Pero sí son paralelos, si están uno al lado del otro. Serían fuerzas colineales, claro, fuerzas que están en la misma dirección. Claro, ok, eso me refería. Nunca va a estar en equilibrio si vos tenés una carga acá, otra acá y otra acá. Las fuerzas de atracción nunca se van a compensar. No vas a poder decir nunca, por más que sean iguales en módulo, esto nunca va a estar en equilibrio, porque necesitas a alguien que tire para arriba. Pero si está, porque acá no están en la misma línea, no son colineales. En el problema anterior, te estoy poniendo una carga en el medio, y entonces las tres pertenecen a la misma recta, son colineales, y las Ok, yo fuerzas... decía, o sea, lo pensé, bueno, suponete que esto es derecho. Y si vos tenés acá A y acá C, y esto tuviera una carga y esto tuviera otra carga. Sí, dos planos. El C es... Para, No, yo lo había pensado con un solo plano, pero ahora que vos lo decís tiene que ser sí o sí porque la carga la da el plano y no el punto. claro, la fuerza es generada por la interacción entre la carga del plano y la que pones suelta. Ok. Sí, 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 sí. Está bien. Bueno, y la otra pregunta... Ah, está bien, pero entonces sería vertical. No dije nada. Ya está. Sería paralela a la otra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está bueno. Bueno, ¿sigo? Entonces, Sí. ¿alguien no entendió la cuenta que hice acá igualando? En realidad igualé los módulos de las fuerzas, ¿no? Para condición de equilibrio. Claro, por eso yo quería saber de dónde, en qué casos podíamos aplicar la igualación de los módulos de las fuerzas. Ahí está. Para situaciones de donde te dice equilibrio, bueno. Bueno, entonces, simplifiqué acá, simplifiqué la carga nueva, me quedé con la carga de 2 milicoulombs sobre distancia de la izquierda al cuadrado, con esto, que es 2 milicoulombs sobre distancia al cuadrado, y del otro lado con la carga de 4 milicoulombs sobre distancia al cuadrado. Paso esta distancia para arriba, este 2 para abajo, así la 4 sobre 2 me da 2, y eso, que se podía dividir. Y así encuentro una relación entre distancias. Distancia al cuadrado, lo voy a poner en otro. A ver, escribo acá abajo. Distancia al cuadrado de la derecha sobre distancia al cuadrado de la izquierda es igual a 2. Tendría que zafar de los cuadrados, ¿no? Se complica mucho este problema si hacemos esto, yo sé. Pero bueno, ¿se puede hacer raíz y raíz de los dos lados? La propiedad uniforme de la raíz. ¿Sí? Poner raíz de 2 de acá y raíz de lo que teníamos de este lado. ¿Se entiende? De la distancia izquierda y derecha. Y esta raíz que... Profe, en la fórmula no entendí qué es la Q que tachas. Q qué. La carga nueva, porque la tercera Ah, carga, la tercera carga, la carga nueva, que estaría dibujada, digamos, estaría puesta por acá en el medio, ¿no? Estamos buscando dónde ponerla, la QN. ok, perdón. Está. Entonces, acá matemáticamente yo puedo distribuir la raíz entre los dos, entre numerador y denominador, acá, y se simplifica el cuadrado con la raíz de arriba y el cuadrado con la raíz de abajo. ¿Sí? Entonces queda raíz de distancia al cuadrado de la derecha sobre raíz de distancia al cuadrado de la izquierda. Esto es igual a 2. O sea, distancia de la derecha sobre distancia de la izquierda es igual a 2. O sea que la distancia a la derecha es el doble de la distancia a la izquierda. Miren qué complicado que se hizo con respecto al primer ejercicio, ¿no? Distancia de la derecha es igual al doble de la distancia de la izquierda. Me quedo con eso en la memoria. Teníamos la de 2 milicoulomb, la de 4 milicoulomb y punto B, punto C, punto D
punto B, punto A. ¿En dónde tengo que poner la carga nueva para que se cumpla esa relación? Voy a dibujar más grande y ya, porque si no esto va a ser muy feo. Punto A, B, C, D y E. Acá estaba la de 4 milicoulomb. Acá estaba la de 2 milicoulomb. ¿Dónde pongo la carga nueva para que la distancia... ¿Cómo era? Entre B y C. Distancia derecha, a ver. O sea, 2, distancia izquierda. Entre B y C, a ver. Por acá. Ponemos la carga nueva. De manera que lo que tengo a la derecha, todo esto, sea el doble de lo que tengo acá. ¿Se cumple? Si lo tengo en B, exacto en B, es el triple. Si lo tengo en C, son iguales. Y 2 está entre ser iguales y ser el triple. Perfecto, entre B y C. Perfecto. O sea, lo razoné como partiendo el espacio en 3. Claro. Claro. Y uno para uno y 2 para el otro. Perfecto. Perfecto. Bueno, eso. Último. Ya estamos. Está. Entonces, iría entre B y C. Arranqué de acá, ¿no? Y terminé allá. QN estaría entre B y C. Bueno. No sé. Yo estaría dejando acá. Mucho más no tengo para ofrecer. A ver, minimizo esto. No sé si alguien quiere agregar algo. Charán. Bueno. Entonces. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches para todos.